Bienvenidos a la clase de los menores. Tengo aquí, vamos a usar en esta clase los puppets. Vamos a tener a Juan el Bautista, vamos a tener a el rey Herodes, vamos a tener a Salomé y vamos a tener a la malvada reina Herodías. Así que vamos a empezar la clase. Estos puppets te pueden ayudar a comprender mejor las historias, enseñar a los niños a ver los personajes de una manera distinta. Vamos a seguir hablando acerca de Juan el Bautista y te pregunto qué personaje de la Biblia te hubiera gustado ser. Aquí no le hubiera gustado ser como Juan el Bautista. Bueno, hasta ahí no hemos visto, pero vamos a ver que vamos a ver muchas cosas interesantes, vamos a repasar y vamos a ver cuál fue el final de Juan el Bautista. La Biblia tiene historias muy interesantes, muchas personas se hacen preguntas en cuanto a quién era Juan el Bautista y por qué tuvo que ocurrirle lo que le pasó. Así que queremos responder estas preguntas en base a lo que tú has podido experimentar. Por eso vamos a estos papes que vas a tenerlos. Los maestros van a tener estos papes y le van a dar a los muchachos para que ellos se pongan en los lugares de los personajes, que ellos piensen, tú hubieras sido Juan, tú te hubieras pedido, si tú hubieras sido Jesús, si tú hubieras sido Herodías, si tú hubieras el rey Herodes, porque la pregunta es, la lección es bien interesante porque nos lleva a meditar y a pensar a que estamos atentos o estamos distraídos. ¿Quién era Juan? Nosotros sabemos que Juan fue considerado por Jesús como el hombre más grande en la historia del mundo, porque Juan tenía una misión. Su misión era anunciar que Jesús era el Hijo de Dios y tenía que bautizarlo, ¿no? Para que el mundo viera. Así que por espacio de 400 años el pueblo judío no había tenido ningún profeta. El último profeta posiblemente fue Malaquías y por 400 años no habían escuchado ningún mensaje de Dios hasta que Dios aparece Juan el discípulo. Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Así que Juan empieza a predicar de que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Era porque Jesús ya estaba en esta tierra y la gente tenía que reconocer que eso, ¿no? Ahora, ¿quién era él? Como te digo, fue uno de los primeros discípulos de Jesús porque él seguía a Jesús, ¿no? Ahora, él era la voz que clamaba, que anunciaba que venía, que el reino de Dios se había acercado y que tenían que arrepentirse. Ahora, como te dije, en las lecciones anteriores, Juan era un predicador atípico. No era como los predicadores que tú vas a la iglesia y tú te sientas y escuchas su predicación. La gente iba a buscar a Juan y Juan estaba predicando en el desierto. En una época cuando no había botellitas de agua, no había calefacción, no había aire acondicionado, no había carro, la gente iba para escuchar un nuevo mensaje. El pueblo había escuchado los mensajes de los sacerdotes, de los levitas, de los fariseos, de los saduceos, había de los herodianos, habían escuchado, pero esta predicación era diferente, porque motivaba a la gente a un cambio, un arrepentimiento, y Juan anunciaba que el reino de Dios se había acercado y que el que iba a venir no era, él ni siquiera podía cambiarle o amarrarle los zapatos o desatarle los zapatos porque era demasiado importante. Así que él le preguntaban, ¿tú eres el Mesías que nosotros estamos esperando? Y él le decía, no, yo soy la voz, ¿no es cierto?, que clama en el desierto, el que viene después de mí es más importante que yo. Así que eso es lo que él predicaba, así que nosotros sabemos que Juan era diferente, fue llamado a ser una persona diferente, se vestía diferente, con pelos de camello, tenía una cinta en su lomo, pero hay que aclararte, como te digo, que en las películas de Jesús siempre ponen a Juan como uno medio loco, todo despeinado, con los cabellos todos frondosos, medio cochino, pero no, Juan no cumplía esas características. Él era una persona muy consagrada, se alimentaba de cosas naturales, langostas, miel silvestre. Quiere decir que él tenía su mente libre para poder recibir las indicaciones del Espíritu Santo cuando él estaba predicando. Así que Juan era diferente en su vestir, diferente en su comer, diferente en su predicar, diferente en tratar a las personas. Ahora, Juan predicaba al pueblo judío.
Así que había los muchos judíos que estaban lejos de Dios, los fariseos mismos, obedecían reglas, pero no amaban a Dios. Y acuérdate que el pueblo judío no esperaba al Mesías tan pronto. Acuérdate que cuando Jesús nació en las clases anteriores, el año pasado pudimos darnos cuenta de que cuando los pastores estaban en Belén no encontraron a nadie, salvo un grupo de pastores que se acordaron porque vieron la estrella. O sea que nadie esperaba al Mesías, tenían unas ideas equivocadas acerca del Mesías, pues ellos esperaban un Mesías guerrero que los librara de los romanos y se hiciera una nación poderosa. Pero esa no era la función, ¿no? Como te dije, Juan no buscaba a las personas. Las personas venían donde Juan, venían los fariseos, venían los soldados, venía la gente del pueblo. Y Juan también empezó a tener sus propios discípulos y algunos de los discípulos fue Juan, Pedro, Santiago. Así que ellos fueron, algunos de los, Pedro, fueron algunos de los discípulos, ¿no? Ahora, Juan era muy real, era una persona que cuando predicaba, él no decía, bueno, a este le voy a predicar suavecito, ¿no? O a este le voy a hacer bien duro. Juan predicaba como la fuerza que Dios quiere que tú prediques. Él sabía a la gente llamar por el pecado. A los fariseos le decía generación de serpientes, de víboras. Ustedes creen que van a ser salvos porque dicen, yo soy el descendiente de Abraham. Pero mentira, Dios puede hacer descendientes, lo que ustedes tienen que es que obedecer a Dios. Así que venía, ¿qué hacemos nosotros? No cobren mucho, sean buenos, compartan, pidan perdón y arrepiéntanse de sus pecados. Y eso era la predicación de Juan el Bautista. Y no sé cuántas predicaciones, una tristeza que no haya más escritos acerca de las predicaciones de Juan el Bautista o más historias de la Biblia para leerlas. Pero en el cielo quizás podamos saber qué era lo que él más predicaba. Pero Juan dice que él hacía todo eso. Ahora, Juan era primo de Jesús, pero Dios no permitió que ellos se juntaran, ellos nunca se habían visto. Así que yo creo que Juan tendría 31 años o 32 y Jesús tenía 30 años cuando él se encontraron y entonces vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Juan bautiza a Jesús. Cuando lo bautiza Jesús se escucha en el cielo el Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora entonces Juan sabía que Jesús era el Mesías, el Espíritu Santo se lo había dicho y había escuchado la voz de Dios. Ahora, cuando él bautiza a Jesús y anuncia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su trabajo de Juan terminó. Por supuesto que Juan no se fue al retiro, no comenzó a competir con Jesús, él continuó predicando y anunciando el arrepentimiento, pero Jesús ahora era el que llamaba más la atención. Y él lo aceptó y dijo, es necesario que él crezca y que yo pierda mi fama y que yo vaya bajando mi fama, porque en realidad él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, su llamado era ser diferente. A todos nos gusta sobresalir, ser los primeros lugares, las personas brillantes en la iglesia, pero a veces hay personas que Dios las pone que a ellas les conviene crecer, ¿verdad? Pero Dios siempre usa a todas las personas. Y Juan fue una persona que realmente era grande, Jesús lo consideró muy grande, ¿no? Así que él estaba, Juan el Bautista comentaba, predicaba acerca de que Jesús era el Mesías. Pero había un problema. El problema que había era... ¿Qué pasó? El problema que había con Juan era que Juan en esa época había habido un problema. El problema que había existido con Juan era que el rey Herodes había fornicado. El rey Herodes había fornicado. ¿Qué quiere decir? Que el rey Herodes se había buscado otra esposa y esa esposa que él se había buscado, era una esposa, oh mamá, era una esposa terrible.
Era una esposa realmente terrible. Y esa esposa que se había buscado era Herodías, que era su cuñada. Así que era la esposa que él tenía, y Herodías era su cuñada. Y Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé, que era una muchacha muy hermosa, dice la Biblia. Y aparte de todo eso, dice que Herodías, el rey Herodes, era un hombre muy débil, era un rey muy débil. Y entonces lo que él hace es realmente, lo que realmente él hace es que las personas, eh, era un pecado público, porque ¿cómo se podía haber casado? ¿Cómo se puede haber casado con, con su cuñada? ¿Cómo se puede haber casado con su cuñada el rey? ¿Tú te imaginas eso? Ahora, eso era un pecado, había pecado contra el séptimo mandamiento. Así que nosotros estamos viendo aquí que Juan Juan era entonces una persona que todo el mundo, mira, había visto eso, que el rey se había casado con la esposa de su hermano, y eso era un escándalo. Y entonces los fariseos, los herodianos, los saduceos, los sacerdotes, nadie decía nada, a pesar que sabía de que era un pecado. Pero Juan no actuó así. Juan era una persona que se iba hasta la puerta del palacio y le decía a Herodes: tú has cometido un pecado, estás casándote, te has casado con la esposa de tu hermano, y eso estás infringiendo la ley de Dios, y somos pueblo de Dios. Así que Herodes le tenía un afecto, porque reconocía que Juan no era cualquier hombre, era un hombre de Dios. Pero tristemente él lo predicaba tanto que el pueblo, y especialmente Herodías, sabía que si Juan seguía predicando así, de su pecado, ¿no es cierto?, él iba a ser llevado, ¿no es cierto?, le podían quitarlo del trono, del gobierno que él tenía. Y entonces convenció al rey Herodes para que el rey Herodes lo lleve a Juan preso. Así que la foto que tú estás viendo que a Juan se lo llevan preso. Ahora, Juan estaba preso en la cárcel del rey Herodes, pero Juan le decía predicando, y él muchas veces se encontró con el rey Herodes y le decía: tú estás en pecado, hijo. Tú te has casado con la esposa de tu hermano. Y eso no le gustaba a Herodías, así que Herodías tenía que hacer algo para eliminar a este hombre. Así que a Juan lo quería eliminar. Así que ella siempre le molestaba con el tema a Herodes: tienes que matar a ese hombre, desaparécelo, el pueblo no va a apedrear, no va a sacar del reino. Pero Juan se mantenía leal a Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, los levitas, nadie le decía al rey que estaba en pecado. Juan estaba haciendo lo correcto. Cuando es un pecado y público, un hijo de Dios debe hacerlo, porque tampoco Juan se paraba en la mitad del templo a decir que Herodes era un pecador. Juan le decía a él lo que tenía que hacer. Ahora, Herodes organizó una fiesta porque era su cumpleaños, y entonces en esa fiesta había vino, licores, había buena comida, y por supuesto la presentación de una princesa, que era Salomé, que era una princesa muy bonita. Y entonces ella comienza a bailar. Así que Salomé baila para el rey y para los invitados. Y fue tal se empezaron a embriagar. Por eso Dios no le gustan las fiestas donde hay vino, licor, bailes sensuales, porque yo me imagino que ella estaría bailando la danza de los 7 velos, moviéndose en sus cuerpos. Era una jovencita, señorita. Entonces ante los ojos de los borrachos, automáticamente ella estaba ahí, a pesar que era el pueblo de Dios. Y entonces Herodes hace
quedó encantado con lo que ella le dice y entonces le dice a Salomé, le dice a ella, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Todos los invitados escucharon. ¿Cierto? Así que hasta Herodías escuchó ese comentario y Herodías entonces, tontamente el rey había dicho esa promesa. Ahora, ¿qué pasaba si Herodías le pedía ser la reina? Él automáticamente tenía que cumplir su palabra. La ley, lo que decía el rey, tenía que ser obedecida aún por él mismo. Así que esta mujer, Herodías la llama y le dice a su hija, ahora es mi oportunidad, tú tienes que ayudarme para que tú te quedes de princesa y yo de reina. Y entonces le dijo, el rey me ha dicho que puedo pedir lo que yo quiera. Ahora, cualquier señorita princesa puede haber pedido una corona, joyas, puede haber pedido un viaje alrededor de todo el país, pudo haber pedido casarse con el hombre que ella amaba, aunque fuera un hombre pobre. Ella pudo haber pedido muchas cosas, pudo haber pedido un palacio, puede haber pedido ropa costosa. Tú te puedes imaginar si el presidente de los Estados Unidos te dice, tú has bailado muy bien en mi fiesta, pídeme lo que tú quieras. Y tú puedes pedir una ley, puedes pedir lo que cualquier cosa. Así que Herodías le dijo a su madre, y entonces su madre le dijo que pidiera un terrible regalo. Yo me imagino que esta Herodías debió ser una mujer muy mala, porque cuando lo pide era muy fría, por supuesto que Satanás estaba detrás de todo esto. Satanás quería matar a Juan que había anunciado la muerte de Jesús, y entonces le dice, anda, ve delante del rey y pídele que te dé la cabeza de Juan en un plato. ¿Te imaginas eso? Y yo me imagino que Herodías Salomé estaba en shock, ¿no? La Biblia tiene historias muy extrañas y tiene historias que son reales. Y entonces ella va y se presenta delante del rey y le dice, bueno, tú bailaste, estás impactado, yo estoy impresionado por tu baile, tu belleza, tu sensualidad, has bailado muy bien, has bailado mejor que Shakira, ¿no es cierto? Porque debió haberse un baile, súper baile. Así que le dice, ¿qué quieres? Y entonces le dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey estaba ebrio, el rey no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Él no podía decir que no, porque había dado su palabra. El vino, por eso que Dios prohíbe que los hijos de Dios se emborrachen, hagan, porque cuando uno está bajo los efectos del alcohol, de la música y del baile, automáticamente no piensa, entonces él vio que supuestamente él sabía que detrás de esto estaba Herodías, así que manda a uno de los soldados para que decapiten, le corten la cabeza a Juan. Así que es bien rudo, ¿no es cierto? Pero así murió Juan el Bautista, fue el soldado, le cortó la cabeza y le trajo la cabeza de Juan el Bautista, se la trajo ella a su madre, ¿verdad? Fue el final de un hombre de Dios, la final de una persona que había sido considerada por Jesús el hombre más grande. Ahora, la pregunta es que se han hecho por muchas generaciones, es ¿por qué Jesús no libró a Juan? Juan hubiera podido ser una gran ayuda para Pablo, para los discípulos, cuando él subió al cielo. ¿Por qué, a pesar de las oraciones y del pedido de los discípulos de Juan, Jesús no libertó a Juan? ¿No es cierto? Jesús él tenía poder, podía haber mandado ángeles para que lo libertaran a Juan, pero la respuesta la encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, que dice que Dios permitió que Juan muriera porque él no estaba feliz en el mundo en el que estaba, no porque no amaba a Dios, porque estaba viviendo bajo el reino de un rey que era adúltero, ¿verdad? El rey era adúltero y él no estaba dispuesto a dejar a la malvada reina Herodías. Así que también si Jesús hubiera libertado a Juan,
en el futuro los mártires, aquellas personas que morían por ser cristianos en los circos romanos, en la Santa Inquisición, en los países musulmanes, todos esos cristianos hubieran pedido también ser libertados como Juan él fue como Juan hubiera sido libre. Así que ellos fue una inspiración para ellos ver que podían morir por su fidelidad a Dios como murió Juan el Bautista. Mientras vivamos, recuerda que nosotros estamos bajo un ataque, bajo una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Las fuerzas del bien están dirigidas por Jesús, por Dios, el Espíritu Santo y los ángeles. Y la fuerza del mal está por Satanás y sus ángeles. Pero estamos en este conflicto y en una guerra mueren personas, ¿no? En las guerras de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, creo que ha sido la cantidad de muertes que han muerto más de 6 millones de judíos y 20 millones de personas. Así que en las guerras siempre hay muerte, así que si nosotros estamos en una guerra entre el bien y el mal, también es lógico que que tiene que haber mártires. Elena de White dice que Dios no sacó a Juan de la cárcel para que los cristianos que iban a ser mártires, que iban a morir por Jesús, realmente tuvieran, ¿no es cierto?, pasaran la misma experiencia de la muerte. Elena de White vio en la Santa Ciudad un grupo de personas, niños que corrían y en sus túnicas blancas en el borde tenían color rojo. Y preguntó ella qué significaba y le dijeron que eran los mártires, aquellos que habían muerto por Jesús. Así que eso fue el final de Juan el Bautista. Por supuesto que hay algunas teorías de algunas personas que dicen que Jesús, cuando resucitó, se llevó a Juan el Bautista, porque dice que Herodes, cuando se encuentra con Jesús, él ve que la cabeza de Juan el Bautista sale de su palacio. Es probable que Juan haya sido llevado al cielo cuando Jesús resucita y se lleva a las personas que estaban muertas. Así que eso es una esperanza, ¿no es cierto?, que tenemos. Pero Juan tiene un lugar en el cielo, ¿verdad? Y si no fue resucitado en ese momento, cuando Jesús venga por segunda vez, lo va a poder llevar al cielo. La historia de Juan es impactante. Es una historia de fe. Él aceptó el llamado de ser diferente, lo educaron diferente, comía diferente, se vestía diferente, predicaba diferente, llamaba la atención diferente, actuaba diferente, estaba dispuesto a que Jesús tuviera su fama y él bajara, y él cumplió su misión. Aunque le tocó vivir en un momento duro, porque muchos del pueblo de Israel no lo aceptaban ni a Juan ni a Jesús, él sabía llamar al pecado por su nombre. Le dijo a Herodes, tú estás en pecado, tú te has casado con la esposa de tu hermano. Así que Herodes lo metió a la cárcel y tristemente en la cárcel, Herodías se encargó de matarlo. La Biblia no todas las historias en la Biblia terminan con un final feliz. Creo que muy pocas de las historias felices de los personajes, porque Pablo, Juan, José, Abraham, Adán, tuvieron que morir, ¿no? Porque ese no es nuestro reino, estamos en una batalla. Y si tú sales triunfante como un soldado de Dios, Jesús te va a llevar al cielo cuando venga por segunda vez. Y allí vamos a poder vivir en la eternidad. Así que como les digo, la historia de Juan el Bautista es una historia muy impactante. Es una historia muy conocida. Y los primeros cristianos, cuando estaban en las cárceles, en los coliseos romanos, cuando veían los leones, cuando eran quemados en las hogueras, en la Santa Inquisición, ellos recordaban los mismos sentimientos que tenía Juan. Juan fue su inspiración de esas personas porque se mantenían leales a Dios y morían y esperando la venida de Jesús cuando Él venía y podía resucitarlos y llevarnos al cielo. Que Dios nos ayude en esa lección a meditar. Si eres hijo de Dios, tienes que aprender que puede ser que tú mueras por defender la verdad. Juan lo aceptó. Porque me imagino que cuando Juan vio al soldado con la espada, él se imaginó que le iban a matar. Él pudo haber gritado, pudo haber peleado, pero simplemente él aceptó que ya su trabajo
había sido hecho y que ahora él iba a descansar porque él sabía que Jesús estaba y él dijo, porque Jesús ha de regresar y él conocía que Jesús iba a regresar. Así que Juan descansa y es que la teoría no es correcta. Juan está descansando hasta la venida de Jesús. Pero si Jesús resucitó a ese grupo de personas en los sepulcros cuando resucita, es posible que se llevara a Juan al cielo. Pero no lo sabemos, no lo podemos confirmar, pero es una teoría que a mí me impactó bastante porque Herodes le dice que cuando Jesús es sentenciado a muerte, él dice, yo vi la cabeza de Juan que estaba reuniéndose con su cuerpo y entonces reconocía que algo así estaba ocurriendo. Para mí es una historia que a mí me impacta porque la vida de Juan es una vida que a mí personalmente me impacta mucho, pero que nosotros podemos sacar grandes lecciones. O sea, no esperes nunca que tu vida termine con un final feliz en este mundo lleno de pecado. Hemos visto muchas personas morir con COVID, personas que han sido pastores, esposas de pastores, médicos misioneros, gente que predicaba de Jesús. ¿Por qué tuvieron que morir así? Pero murieron así porque se mantuvieron leales a Dios como lo fue Juan. Hay respuestas que tenemos que tomarlas de las historias de la Biblia. Así que si alguna vez a ti te llevan por guardar el sábado, por ser leal a Dios a una cárcel y te condenan a muerte, acuérdate de la historia de Juan, que él aceptó eso porque se mantenía leal a Dios, porque Jesús era su mejor amigo. Que Dios nos ayude y nos podemos ver la próxima semana. Bye.